empecé a leer libros que lo único que hicieron es ponerme en contra de todo lo que era el mover de Dios. Y que hambre, no, que eso, que orar por la gente, que alzar las manos, que eso es puro sentimentalismo, que eso es religión, que eso es emocionalismo. Y yo empecé a creer todo eso. Después me di cuenta de que el único que estaba perdiendo era yo. Mi alma, yo te creo, yo te creo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que lleva el título de Celebrando a Jesús. Resulta que cuando nosotros decimos celebrando a Jesús, a lo mejor ya alguno puede pensar, bueno, en esta mañana vamos a hablar sobre lo que es la alabanza y todas esas cosas, sobre lo que es celebrar a Jesús. Pero estamos en un mes donde hablamos de comienzo a fin de lo que es la guerra espiritual. Y cuando hablamos de guerra espiritual, mis hermanos, y la celebración a Jesús no está por cuerdas separadas. Al contrario, cada vez que nosotros celebramos a Jesús, se desata una guerra. Nosotros muchas veces queremos que cuando cantamos ahí cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestros corazones y nuestro ser y todo sea lindo y vuelen maripositas a nuestro lado y ni el perro del vecino nos ladre cuando nosotros estamos adorando. Pero hermanos, en realidad la palabra del Señor declara que cuando nosotros declaramos venga tu reino, por ejemplo, cuando le celebramos al Señor, ahí se sucede algo que la Biblia cuenta, que se traslada del reino de las tinieblas a la luz admirable. Entonces es una guerra terrible la que se está librando. Muchas personas dicen, ay, pastor, yo no quiero estar en guerra, yo no me quiero meter en problemas con nadie. Te tengo una noticia en esta mañana, es imposible no estar en guerra. Es imposible. En algún momento vas a entrar en guerra. En algún momento, en tus finanzas, en tu salud, en tu familia, en tu matrimonio, en el área espiritual, la guerra es constante, es inevitable, mis hermanos. Yo decido ganar o perder. Esa es la diferencia. Yo decido ganar o yo decido perder. Y esta palabra el Señor me dio hace unos días atrás y la había guardado justamente para compartir. Y hoy me gustaría que podamos usar nuestra imaginación. No esa imaginación para imaginarnos cualquier cosa. No esa imaginación que alguien nos dice algo o alguien no nos saludó bien y nosotros pensamos, ¿qué está pasando? No esa imaginación que te hace pensar mil cosas, sino una imaginación buena. ¿Sabían ustedes que la imaginación es un regalo de Dios? La creatividad es un regalo de Dios. ¿Sabías? Entonces, qué bueno es que nosotros podamos usar nuestra imaginación, pero para imaginarnos también las bendiciones. A mí me encanta imaginar el cielo. ¿Cuántos se imaginan cómo será el cielo, hermano? A mí me encanta imaginar lo que será el cielo cuando lleguemos a ese lugar. Me gusta imaginar esas cosas, me gusta usar mi mente, creatividad en eso y no usar una creatividad para cosas erradas. Ahora, la primera imagen, vamos a lo que justamente sucedió en Mateo capítulo 21. Y si pueden tener sus Biblias en Mateo 21, les voy a agradecer porque en el relato de la entrada triunfal a Jerusalén, por favor, usen su imaginación. Usen su imaginación. Jesús entrando a Jerusalén. Encontramos justamente varios grupos de personas que tuvieron una participación especial. Y estuve destacando algunos grupos que hoy vamos a ver aquí. Y tenemos que darnos cuenta, mis queridos hermanos, de que a pesar de que eso sucedió más o menos 2020 o un poquitito años más hacia atrás, hoy día nosotros tenemos los mismos actores. Aunque los tiempos han cambiado, el ser humano sigue siendo el mismo. Los tiempos cambiaron, pero el ser humano sigue siendo el mismo. A mí me gusta mucho que nosotros los paraguayos somos caracterizados, somos conocidos por ser muy positivos. Por ejemplo, cuando alguien nos cuenta algo grave, nosotros respondemos, es posible, ¿verdad? Respondemos de manera positiva.
Se dice que el paraguayo es el único que cuando se enoja contigo te quiere invitar a comer algo. Te dicen, el areucea, te dicen. ¿Quién te quiere invitar a comer algo si no? ¿Cuántos paraguayos acá están agradecidos por ser paraguayos? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por la nación que nos toca vivir? ¡Qué lindo! Ahora, el ser humano es el mismo. Los tiempos cambiaron, pero las personas siguen siendo las mismas. Las costumbres cambiaron, pero la Biblia dice que el corazón del ser humano está de continuo hacia el mal. O sea que todo el tiempo está pensando en hacer mal. Por eso es que la Biblia también habla de que nosotros no tenemos que confiar en nuestro corazón. No tenemos que apoyarnos en nuestro corazón. Entonces no hay una frase más antibíblica que aquella que dice, escúchale a tu corazón lo que te dicta tu corazón. Porque lo que te dicta tu corazón a veces es, déjala a tu esposa. A veces tu corazón te dice, déjala a tu esposo, abandona todo, deja todo, ya poína, hombre, no queremos saber más nada. Pero la palabra del Señor te anima a seguir, a poder ir caminando. Ahora, cuando Jesús estaba por entrar en Jerusalén, Él dio algunas cuantas indicaciones a los discípulos. Y sucedió algo tan especial. Yo me imagino que ustedes ya tienen el relato en la mente. Toda esa multitud ahí celebrando, toda la multitud ahí teniendo lo que estaba sucediendo. Fue impresionante lo que ocurrió en Mateo el capítulo 21. Pero vayamos ahora un ratito a lo que sucedió. Quiero hacer un punto aparte en el versículo 4. Porque en Mateo capítulo 21, el versículo 4, dice lo siguiente, y esto es un detalle que no tenemos que olvidar, hermanos. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Mi hermano, mi hermana, yo sé que muchos de ustedes aquí en algún momento han recibido alguna palabra. Yo sé que muchos de ustedes han recibido alguna palabra desde el altar. ¿Cuántas veces la pastora Noelia mismo dijo en esta mañana, el Señor te quiere prosperar, el Señor te quiere bendecir? Esa es una palabra que si uno decide, uno recibe esa palabra y la hace propia, pero no quiere decir de que yo me voy a sentar esperando a que el Señor me prospere. La Biblia dice que yo tengo que hacer algo. El propio Señor Jesús hizo esto para que se cumpliese, dice. Él podría haber dicho, no, si yo soy hijo de Dios, se tiene que cumplir. Un burro se tiene que poner justo frente a mí y yo me tengo que sentar nomás ya. Si es posible que me alcen upa. No, Él ordenó las cosas para que ocurran. Este es un pequeño paréntesis. Porque mi hermano, mi hermana, tantas palabras ya se soltaron sobre tu vida. Es tiempo de accionar esa palabra en el nombre de Jesús. Amén o no amén. Decirle a que está a tu lado, de vos nomás lo están hablando. Entonces, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, accioná. Accioná. ¿Con cuántas personas uno se encuentra a diario que te dicen, no, y vos sabes que yo recibí una palabra de que el Señor me iba a prosperar, pero no quieren ni trabajar? ¿Y cómo el Señor no va a ir en contra de su propia palabra, mi hermano, mi hermana? ¿Cuántas palabras de sanidad hemos recibido y nosotros ni siquiera queremos cambiar nuestros hábitos de alimentación? El Señor a veces lanza palabras o te da palabras a través de los pastores. El Señor quiere restaurar tu familia, pero salimos del culto y lo primero que hacemos es mandarle a la China a nuestras familias. Entonces, es como que hay una contradicción entre lo que es la palabra del Señor y nuestros hechos. Yo tengo que aprender a caminar en los preceptos del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor va a restaurar su familia? Ahora, ¿cuántos van a salir de acá y tratar bien a su familia? ¿Cuántos creen que el Señor va a restaurar la familia a través del buen trato? Muy bien, entonces no vaya a salir acá y decir, pero pastor, vos no le conocés a mi señora. Varias veces a mí me dijeron eso, ¿verdad? Vos no le conocés nomás a mi esposa, pastor. Y yo siempre le digo, y vos no le conocés a la mía, le digo. Pero hermanos, vamos a activar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor le va a prosperar? ¿Cuántos ahora van a comprometerse a no gastar su plata todo de balde? Ese amén fue menos
menos intenso. Porque claro, yo quiero que el Señor me prospere para gastar mi plata todo de balde. La Biblia dice que Dios te dio el poder de hacer las riquezas, pero también te dio el poder de administrar. Al que está a tu lado, decirle, a vos te están hablando. Bueno, muy bien. Soy llamado entonces a proceder con la palabra que fue proclamada, porque la victoria no se logra solo con la proclama. Amén. Otra vez digo ahí, la victoria no se logra solo con la proclama. El pastor Tito siempre nos habla y nos enseña y dice la proclama precede a la victoria. Es cierto, precede a la victoria, pero no reemplaza la lucha. Voy a tener que enfrentarme al enemigo. Muy bien, hermanos, ese es un punto aparte que yo quería hacer dentro de lo que es la prédica de hoy. Volvamos a usar nuestra imaginación ahora. Jesús entrando a Jerusalén. Impresionante todo lo que se armó, las voces corrían y Jesús iba a entrar a Jerusalén. Dice que va a venir Jesús, corría en los estados de WhatsApp de la época, todo el mundo, Jesús viene, hashtag Jesús viene, parece que viene, ¿en qué será que viene? Parece que se va a cumplir una palabra y empezó a correr la voz e identifiqué 3 grupos de personas que se encontraban en aquel entonces y que hoy vamos a estudiar. Número 1, había 3 grupos de personas en la escena y número 1 estaban los que criticaban y los que se indignaban. Dice la Biblia en Mateo capítulo 21, versículo 15 y el versículo 16 dice, pero los principales sacerdotes, ¿quiénes eran? Perdón, de vuelta, ¿quiénes eran? ¿Podemos leer en voz alta la cuenta de 2? 1, 2, los. Pregunto, ¿los sacerdotes conocían o no la palabra? De memoria. Nosotros hoy en día ni de memoria no sabemos más los versículos. En aquel entonces ellos sabían de memoria. No había forma de engañarles porque tenían literalmente, cumplían religiosamente lo que dice Josué 1:9 o 1:8, no recuerdo muy bien. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y ellos así tal cual sabían esto y no había forma de embromarles. Entonces los principales sacerdotes y los escribas, viendo qué cosa, ¿qué hacía Jesús? Maravilla, no estaba haciendo un escándalo, hacía maravillas, dice la Biblia, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Se indignaron y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Mi hermano, mi hermana, qué importante es destacar que los propios escribas, los propios sacerdotes que casi sabían de memoria la palabra, ellos eran los indignados. Y si ustedes tienen su Biblia, normalmente la Biblia, aquella que tiene una referencia, debajo del versículo 5, tiene una pequeña anotación y dice Zacarías 9:9. A ver si tienen ahí arriba, por favor, si me ayudan. Zacarías 9:9. Vamos a ver qué decía Zacarías unos cuantos años antes. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Vendrá a ti, justo, salvador. Y aquí empieza. Humilde, ¿y qué dice? Cabalgando sobre un asno. ¿Se cumplió o no la palabra? Sobre un pollino, hijo de asna. Se cumplió la palabra, pero los que más conocían la palabra eran los que se indignaban. Los que más conocimiento tenían de la palabra eran los más indignados de la época. En ese suceso hubo una indignación total. Hoy día la gente se indigna con algunas situaciones que ocurren algunos se indignan con clase política, algunos se indignan con su club, con sus jugadores, etc. Pero mi hermano, mi hermana, vamos a ver qué significa indignación. La palabra indignación dice es un fuerte sentimiento de enojo,
de ira, de enfado, generalmente provocado por algo que se percibe como injusto, inmoral, indigno o que va en contra de la conciencia. Hermanos, este sentimiento eran los que tenían, los que conocían la palabra de memoria, pero veían a Jesús entrando en el templo. A pesar de que probablemente en su conciencia ellos decían, no puede ser que se esté cumpliendo la palabra. Hermanos, nosotros vivimos un tiempo de guerra espiritual y sin dudas que octubre, nosotros muchas veces pensamos tan livianamente octubre. Pero en octubre es un mes de mucha guerra, de mucha batalla espiritual. Y yo no tengo que olvidar eso, no tengo que ser una persona que ignora eso. Al contrario, necesito entender esto. Y se ha librado un montón de batallas en el mundo espiritual. Pero aparte del mundo espiritual que es fuera de lo que es la congregación, nosotros podemos encontrar también que hay otra batalla grande que no se desarrolla con gente que no conoce la palabra, sino con gente que conoce la palabra. Hoy día nosotros estamos viviendo la misma situación. La gente que más conoce la palabra es la gente que más te troza. Yo levanté unos cuantos videos de lo que fue Noches de Gloria y se agarraron esos videos y se empezaban a burlar de mí porque yo hablaba de 20,000 personas y me mandaban así. La Peveland de 20,000 personas, la Peveland de estadio lleno, todo. Hermanos, los milagros que sucedieron. ¿Cuántos vieron milagros impresionantes en Noches de Gloria? ¿Saben qué, hermanos? Yo tengo que entender que en la época de Jesús ya era así. Entonces deja de escandalizarte cuando tu propio hermano te troza. Amén. Ya tengo ganas de predicar ya. Bueno, entonces, hermanos, en aquella época, yo quiero preguntar nomás algo. ¿Los sacerdotes eran judíos o no? ¿Jesús qué era? ¿Y quién eran los que más le trozaban a Jesús? Los judíos. Y este no es nada hablando en contra de los judíos, por favor. A lo que voy es que ya en la época de Jesús, los principales sacerdotes, los escribas, los que sabían bien lo que dice Zacarías 9:9, ellos eran los que se indignaron. En otro pasaje dice que rasgaron sus vestiduras y dijeron, no puede ser, no puede ser que ocurra todas estas cosas, no, esto ya es indignante. Y ojo que Jesús no estaba haciendo nada malo, dice la Biblia que estaba haciendo maravillas. En el pasaje cuenta de que venían los cojos, los sanaba, venían ciegos, abrían los ojos y los sacerdotes se escandalizaban por eso. Es como que hoy estemos predicando la palabra y la gente se escandalice por eso. ¿En qué grupo estás, mi hermano? ¿Estás en este grupo? ¿En que conocemos la palabra de memoria? Yo les quiero decir una cosa y reconozco con mucha vergüenza. Cuando yo tenía más o menos 16, 17 años, no, casi 18 años, empecé a leer libros que lo único que hicieron es ponerme en contra de todo lo que era el mover de Dios. Y que hambre, no, que eso, que orar por la gente, que alzar las manos, que eso es puro sentimentalismo, que eso es religión, que eso es emocionalismo. Y yo empecé a creer todo eso. Después me di cuenta de que el único que estaba perdiendo era yo. Me estaba perdiendo tesoros que Dios tenía para mi vida. Y ahora, mis queridos hermanos, a mí me gusta estar todo el día con mi esposa. Excepto cuando tengo que alabarle al Señor. Ahí cuando le voy a alabar al Señor en el culto, yo le digo, amor, a 2 metros de distancia, por favor. Así era. Porque yo me quiero mover, quiero saltar, quiero moverme, quiero extender mis brazos. Porque entendí algo. ¿Cuántas veces como loco uno se va a una discoteca y hace un montón de cosas que luego se avergüenza? Yo para el Señor le voy a dar
No importa que a la gente le cause indignación, alabale al Señor, mi hermano. Amén o no amén. No importa una indignación. Sí, pastor, pero yo no quiero que la gente se enoje conmigo. Sí o sí. En la época de Jesús ya se enojaban con él. Que en esta época no se van a enojar contigo. Amén. Bueno, siguiente. Ya les dije, hermanos, hay un libro de quejas ahí al final que pueden llenar si es que ustedes quieren respecto a la prédica. Número 2. El segundo grupo de personas. Acá se va a poner candente la prédica, ya les aviso. Los que miraban, pero no se involucraban. El famoso que no tiene frío ni calor. Les daba igual que venga Jesús o que no venga Jesús. Fíjense que en Mateo capítulo 21, el versículo 10, dice que hubo una reacción de la gente, pero hasta ahí nomás. En versículo 10 dice, cuando entró él, o sea Jesús, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Pero hasta ahí nomás llegó. Hubo una reacción de indiferencia. No eran los que criticaban, ni eran de otro grupo, simplemente miraban. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. ¿Saben, hermanos? Este punto es el más peligroso de todos. ¿Saben lo que más mata los matrimonios? Ni siquiera es la infidelidad, es la indiferencia. Las familias se destruyen por la indiferencia, porque muchos padres ni se interesan con sus hijos y muchos hijos ni se interesan con sus padres. Cuando uno tiene consejería matrimonial, lo que más escucha es, pastor, mi esposo ni me hace caso. Pastor, mi esposa ni me hace caso. La indiferencia mata, gente. Y es terrible. Pero la indiferencia ya había también en época de Jesús. Siguiente, por favor. Vamos a ver la indiferencia. La definición dice es aquel sentimiento de permanecer inmóvil, tanto en movimiento como en sentimiento ante alguna situación, idea o persona. Es la forma negativa de la diferencia. Ahora, la indiferencia nosotros podemos trasladarle también al plano espiritual y podemos darle el sinónimo o el título de tibieza espiritual o apatía espiritual. Y saben, hermanos, la apatía espiritual es terrible. Es terrible. Es aquella sensación que me da igual. Me da igual. Y yo no puedo tener una actitud de me da igual. El único problema es que con el paso del tiempo, la tibieza espiritual o la indiferencia espiritual se ha multiplicado, se ha aumentado. Y ya parece ser una característica que hoy día nosotros estamos viviendo. Siguiente, por favor. Cuidado, mi hermano, mi hermana, con la tibieza espiritual. ¿Sabes por qué? Porque este es un síntoma de los tiempos finales. Mucha gente ve las noticias de Medio Oriente, mucha gente ve las noticias de, qué sé yo, de guerras, rumores de guerra. Y todo eso es un preámbulo de los tiempos finales, sin duda que lo es. Pero hay algo que estamos olvidando. Fíjense lo que dice el propio Señor Jesús. No dijo Pedro, no dijo Pablo, no dijo Juan, dijo el propio Señor Jesús. Dice, ¿podemos leer todos juntos? Como en primer grado, ¿se acuerdan? A la cuenta de 2. 1, 2. Y por haberse... Este será salvo y será predicado para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué dice acá? Y entonces, bueno, nosotros acá nomás nos fijamos. Entonces vendrá el fin. Fin del mundo. Pero una de las características o una de las señales del final de los tiempos es esta. Y por haberse multiplicado la maldad,
La Biblia dice, el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros creemos que nuestro amor se enfría por culpa de tal pastor, por culpa de tal situación. No, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Todo. El propio Señor Jesús ya te advirtió, me advirtió, nos advirtió de que una señal de los últimos tiempos es que no es que la maldad iba a ir en aumento, la maldad se iba a multiplicar. Y por causa de esa maldad multiplicada, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Que la gente se va a matar unos a otras? No. ¿Cuál va a ser la consecuencia? El amor de muchos se enfriará. Digan bien fuerte conmigo, el amor de muchos se enfriará. Otra vez, el amor de muchos se enfriará. Ahora yo te pregunto, ¿dice el amor de todos o el amor de muchos? De muchos. Eso me hace a mí preguntarme, ¿yo estoy en ese muchos? Y eso me hace preguntarte, iglesia, vos, con todo respeto, sin ánimo de condenarte, ¿estás en ese grupo de muchos que han enfriado el amor por causa de la maldad que ha sido multiplicada? Porque quiero recordarte que el enemigo es un experto en distraernos. Y te va a hacer creer que Reina es tu enemiga y que José es tu enemigo. Y vos dejes de luchar contra principado y las potestades. Esos son nuestros enemigos. Pero el enemigo va a venir y te va a decir, no, José y Reina, ellos son los que hablan mal de vos. Ellos los que te trozan. Ustedes no me trozan, ¿verdad? No, bueno, perdón. No, ellos son muy amados, muy queridos. Hermanos, ¿en qué grupo estamos? ¿En los muchos o en los que dicen, Señor, yo sé que la maldad se está multiplicando? Yo sé que está aumentando. Y pregunto algo, iglesia, ¿la maldad se está multiplicando o no? Es evidente. Es evidente. Y la consecuencia o el resultado de esa maldad va a ser el enfriamiento espiritual. Y nosotros caemos en la trampa. Pisamos la cáscara de banana y nos dejamos de congregar, dejamos de hacer batalla espiritual porque no entendemos más qué es lo que pasa. Y el enemigo es un distractor que te va a decir, ¿viste? ¿Viste, pa? El amor de muchos se enfriará. Y aún a pesar de haberse multiplicado la maldad, me encanta el orden que pone el Señor. A pesar de haberse multiplicado la maldad, el evangelio va a seguir siendo predicado. Y por si fuera todo eso, va a ser para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cada vez que pienses qué maldad que hay ahora, acordate de Mateo 24. Acordate de Mateo 24. Y en este versículo está el versículo que famoso se usa, mas hay que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchas veces usamos fuera de contexto ese versículo. Pero dentro de este contexto vamos a entender de que la maldad irá en aumento, todo va a ir en aumento para el mal. Pero lo único que va a hacer, hermanos amados, es que la iglesia, en un clamor, en un gemido, dice la Biblia, la creación va a empezar a gemir y va a decir, Señor, por favor, vení ya por tu iglesia. Vení ya por tu iglesia. Esta maldad es insoportable, Señor, vení por tu iglesia. Y la Biblia dice que cuando el espíritu y la novia digan, ven ahí, el Señor, pum, viene. Y yo pregunto, cuando el Señor venga, ¿en cuál de los grupos te va a encontrar? ¿Te va a encontrar en el grupo de muchos? ¿O te va a encontrar en el grupo que dice, Señor, acá estamos? No le digas nada al que está a tu lado, dale nomás un pequeño codito así. Creo que ya entendió todito, ¿verdad? Cuidado con la tibieza espiritual. Cuidado con la tibieza en el matrimonio.
Cuidado con la tibieza en las finanzas. Cuidado con la tibieza en el trabajo. Cuidado. No seas tibio. En Apocalipsis dice, por cuanto no sos frío, ni no sos caliente, te voy a vomitar de mi boca. Es verdad que cuesta pensar a un Dios vomitando. Es como que medio difícil imaginarse eso. Bueno, pues eso va a suceder. Todo feo hasta ahora. Pero viene la última parte, el tercer grupo de personas. Acá está. Porque es cierto, habían los que criticaban, los que se indignaban, los que estaban ahí. Ramón, por favor, si me acompañas un ratito. Los que estaban indiferentes totalmente, pero estaban los que se gozaban con Jesús. Y los que se gozaban con Jesús, dice la Biblia en el versículo 8 y 9, dice, la multitud que era, ¿qué cosa era? Muy numerosa. Dice la Biblia que tendía sus mantos en el camino. Hermanos, el solo hecho de imaginarme a mí este pasaje me llena de emoción saber cómo será cuando el Señor, le recibamos al Señor nosotros. ¿Cómo será en el cielo? ¿Será que le vamos a tender de vuelta mantos? ¿Le vamos a tender de vuelta palmeras? No sé cómo le vamos a recibir o cómo Él nos va a recibir. Pero mientras tanto, en Salmo 24, si no me equivoco, dice, ábranse las puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Yo no tengo que esperar a que sea el cielo para recibirle al Rey de Gloria. Dice la Biblia ahí en Mateo 21, dice, otros cortaban ramas de los árboles. Imagínense ustedes un culto así. Jesús va a venir. ¿Podemos hacer un pequeño murmullo? Ay, Jesús va a venir. Todo el mundo ahí, Jesús va a venir. Al que está atrás, Jesús viene. Jesús viene. Al que está detrás tuyo, ahí Jesús viene. Un yembe así, Jesús viene, Jesús viene. Parece que Jesús viene. Ahí está, mira, allá. Ese es. No, ese no es. Jesús viene. Y empezó a correr la voz. Usen su imaginación. Deje de imaginarse cualquier cosa. Use su imaginación. Más de uno estará pensando, y me quiere desviar el tema. No, te quiero enfocar en la palabra, así que. Y corrió la voz. Jesús viene, Jesús viene. Pero no quedó en la palabra solamente. No era Jesús viene. Dice la Biblia, yo me imagino que cortaban ramas de los árboles. Eso quiere decir que agarraron y afilaron sus machetes un ratito. ¿Quién acá alguna vez cortó pasto con machete? ¿Quién es de mi época? No saben lo difícil que es, hermano. Hoy en día con desmalezador así finito. Antes ni 1 centímetro uno podía agarrar y con machete encima. Bueno, cortaban las ramas de los árboles. Agarraban y decían, afilen sus machetes porque Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Y empezaban a cortar las ramas de los árboles. Y la gente empezaba a decir, dice, la que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Qué maravilloso lo que ocurre acá, mis queridos hermanos. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para ir cerrando. Me gusta mucho que la Biblia dice, los que iban adelante y los que iban detrás aclamaban. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente quiere servirle al Señor solo si va a ocupar un cargo. Solo si se le va a ver. Pero a los que se le veía eran los que iban adelante. Y los que iban detrás se les veía, no sé si se les veía, pero los que iban adelante y los que iban detrás, ambos grupos decían, Hosana al Hijo de David. Cierro paréntesis. Servirle al Señor sin condiciones. Amén. Entonces, siguiente por favor. En la época, el manto representaba autoridad. Esto es maravilloso. El manto representaba autoridad. Con el permiso de ustedes me voy a sacar este saco. No pensaba sacarme, pero bueno, ahora me voy a sacar un ratito.
En aquel entonces, no, voy a usar todavía, gracias, muy amable. Miren qué atento nuestro hermano del protocolo, un fuerte aplauso, 100%. Soldado y nuestro hermano Zacarías, siempre, muy bien. Me hace acordar cuando una vez le casé a una pareja que era escolta presidencial. Y simpático era porque no tenían ramos de rosas, sino que tenían sables, tenían así todos los invitados. Pero en serio, hermano, yo pensaba que era mi último día de vida y que iba a terminar, pero pero que por protocolo parece que usan, ¿verdad? Escolta presidencial eran toditos. Si venía el presidente ahí, si alguien le quería atacar. Bueno, la Biblia dice que en aquel entonces no usaban sacos ni nada de esas cosas. Hoy día yo puedo usar puedo usar otro negro que tengo que uso en los casamientos, puedo usar otro pantalón, puedo usar quizás el que me siente mejor en ese momento. Pero en aquel entonces, el manto, la ropa que ellos usaban, quería significar la autoridad que ellos tenían. No se distinguía por un corte de cabello ni por una insignia que tenía, eran los mantos. Y la Biblia dice que ellos agarraban y así hacían. Señor, mi autoridad pongo a tus pies. Pasa por encima. Señor, que ni siquiera se ensucie tu pie. Y hoy día lo que nosotros más queremos es que se respete nuestra autoridad, que se respeten nuestros derechos. Y todos tenemos derechos, claro que sí. Pero why si dicen algo de mí? ¿Quién se creen para meterse con mi vida? El 15 de marzo de 2007 me declaré a Soso. Y no le dije, sabes que sos linda, sos churra, nada de eso no le dije. Le dije, yo no te prometo una vida fácil, te prometo una vida bien difícil. Te prometo que van a hablar mal de nosotros y que le vamos a servir al Señor con todas nuestras fuerzas. Y después le dije, ñamendata pate panajani. Eso quiere decir, ¿vamos a casarnos o no? Y por lo visto ella estaba tan desesperada que me dijo sí. Esto digo porque ella no está ahora. No, pero en serio, pregúntenle, y esa fue mi declaración. Enseguida va a venir. Entonces tengo que terminar la prédica. Hermanos, dice la Biblia que venían, como es mi ropa yo puedo pisar. Entonces pisaba el burro. Ni siquiera Jesús. Tendían sus mantos como diciendo, toda autoridad en el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra, no tiene comparación con la autoridad de Jesucristo. Le estaban recibiendo al Rey de Gloria en medio de la indignación. ¿Ustedes creen que los sacerdotes ahí esperaron a que ellos canten todo primero para empezar a criticar? No, durante la celebración empezó el troce. Durante la celebración. Hermanos, nada impidió que se le celebre. Finalmente, cuando Jesús entra, sí o sí hay una reacción. Y mi pregunta es, ¿en cuál de los grupos estamos? Ahora sí, Zacarías. Hoy está Zacarías. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Porque cuando entra Jesús a un lugar, nuestro concepto es que Jesús va a venir a traer paz. Y vamos a cantar, puedes tener paz en la tormenta. Pero ese tormenta no queremos decir. Decimos paz. Cuando entra Jesús, si ustedes se fijan en el pasaje, van a encontrar que entró Jesús. Una celebración, indignación. Había gente que no estaba ni ahí, que miraba nomás, tibia. Había gente que decía,
Este tiene que ser crucificado. Blasfemia está diciendo. Pero otros, los muchachos, los niños, todos ahí estaban ahí también. Un grupo numeroso empezaba a decir: Hosana, Hosana. Está en Salmo 118 justamente eso. Hosana, viene el Señor. Él es el que nos salva, porque Hosana significa sálvanos, Señor. Aleluya significa gloria a Dios, pero Hosana significa sálvanos, Señor. Y era como que los principales de la época, ellos decían: no puede ser que Él les salve y no nosotros. Pero el pueblo reconocía a su rey. Reconocía a su rey. ¿Saben, hermanos? Jesús entra al templo y la Biblia dice que agarró un cinto o una cuerda, otros pasajes dicen un lazo, y empezó a tirar. ¿Se imaginan ustedes? Usen su imaginación ahora mismo. Entra Jesús y hay un todos contra todos ahora mismo, así, ¿verdad? Protocolo contra alabanza, danza contra intercesión, hay un todo así, un fuego cruzado, sonido contra seguridad. Hay una cintareada jefe, así. Y en ese ambiente, en un ambiente donde la gente no entendía más qué es lo que pasaba, ¿qué hizo Jesús? ¿Se indignó? No. Le dice: vos sos paralítico, levántate. Vos sos ciego, recibí la vista. Vos sos mudo, empezá a hablar. Vos sos sordo, empezá a escuchar. Y empezaban los milagros uno tras otros. Nosotros muchas veces pensamos que para que el Señor haga milagros tenemos que estar todos unidos, abrazaditos, cantando: Jesús, tú eres la persona. Claro que es importante la unidad, pero a veces Dios usa un desastre para hacer milagros, hermanos. Y no sé si esta palabra te está sacudiendo, pero quizás vos estás pasando por un desastre también en tu vida. Y ese es el ambiente que el Señor también puede usar. Y la Biblia dice que venían los enfermos y Él los sanaba. Pero ¿cómo? ¿Cómo si todo el mundo estaba confundido? Él los sanaba. Mi hermano, mi hermana, yo no sé en cuál grupo estás, pero yo me quiero quedar en el grupo de los que celebran a Jesús. ¿Cuántos quieren quedarse en ese grupo de los que celebran a Jesús? Por favor, ponete de pie en este momento un ratito. Bueno, si vas a aplaudir, aplaudile al Señor, no a esta palabra siquiera. Wow, muy bien. Por última vez, usen su imaginación. Usen su imaginación. Háganse de cuenta que se abrieron las puertas del Centro Familiar Cristiano de Ciudad del Este. ¿Cuál era el murmullo? ¿Cómo era? A todo el mundo, a todo el mundo. Al que está detrás. Un ratito, no es por nada, pero querido hermano o pastor Sergio, ¿vos crees que si Jesús viene? Yo voy a decir: Jesús viene. No es por nada, pero ¿cómo me dirías si Jesús está ahí en la puerta? ¿Cómo me dirías? Pastor Carly, ¿será que un ratito vos podés interrumpir tu prédica porque Jesús está ahí? ¿Verdad? No. Vení vos, pastor, decime cómo vos me dirías si Jesús está ahí ahora y te. ¡Jesús viene! Yeah. Entonces Jesús se acercaba y todo el pueblo de Jerusalén empezó a correr la voz. Pero no estamos más en Jerusalén, estamos ahora en Ciudad del Este, en el Centro Familiar Cristiano. Y el pueblo empezó a decir: vamos con todos ahí, al que está detrás tuyo ahí. Bueno, use su imaginación. Y viene Jesús. Nosotros pensamos que viene con un sable. Nosotros pensamos que viene con un AK-47 para eliminarle a todos sus enemigos. Pero no, viene sobre un burrito. Viene sentado. Viene con su manto, sí. Porque Él tenía el manto de autoridad que venía desde el mismo cielo. Y los otros tendían sus mantos. Y dice la Biblia que le empezaron a aclamar.
Y yo estoy seguro que quien le alabó, quien le aclamó, a pesar de todo el ruido que estaba habiendo alrededor, recibió un milagro, recibió la visitación. Porque no puede ser que Cristo entre a un lugar y yo esté así, mirando a ver qué clase de zapato usa. Cristo venía. El Rey de Gloria estaba entrando. Y quiero decirte algo, iglesia: Cristo vuelve. No, Cristo no viene, Cristo vuelve. Y tenemos que estar listos para eso. Quiero reiterar esto: Cristo no viene, Cristo vuelve. Oye, esta vez no va a venir con un burrito. Esta vez sí va a venir en un corcel. Pero antes va a sonar una trompeta. Y la Biblia dice que el martes, para ser más exacto, yo no podía dormir a la noche escuchando las noticias del Medio Oriente y diciendo: Señor, tu venida, tu vuelta está cada vez más cerca. El Rey vuelve. Ahora Jesús está acá, está esperando para entrar. Pidió un café en la cantina mientras nosotros seguimos hablando. Y está ahí con toya y quebe, está diciendo ahí, ¿verdad? ¿Saben qué, hermanos? El pueblo acá le está esperando. Hay un pueblo que le está esperando. Ahora usen su imaginación. A mí me gusta imaginar todo el mundo ahora diciendo: Jesús viene. Y que una música así más o menos sonando. Dale, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Al que está detrás tuyo: Jesús viene, Jesús viene. Y suenan los carneros, suenan todo ahí, empieza a sonar ahí: Jesús viene, Jesús viene. Y empiezan a abrirse las puertas. Y la gente agarra sus machetes y cortan y se saca su ropa y ponen ahí: Señor, no vaya que ni ensuciar tu pie. Cortando más otra vez la música, cortando más otra vez la música, porque se están entusiasmando acá la gente. Entonces, hermanos, el problema es que la última vez que prediqué, cuando estaba terminando, ya estaban entrando los del culto de la noche. Entonces, hermanos, sucedió eso. Ahora, ¿qué habrán dicho aparte de Hosana al Hijo de David? Estuve buscando y quisiera que hagamos un pequeño ejercicio, un gran ejercicio. Y si hoy salís ronco de este lugar, mejor todavía. Yo tengo que ministrar todavía esta noche, pero me voy a recuperar en la tarde, no hay problema. Y me gusta tanto lo que dice Salmo 150. ¿Cómo comienza luego el Salmo 150? ¿Cómo comienza el Salmo 150? Muy bien. Wow. ¿Cómo dice? Ese es un pueblo que le alaba al Señor. Aleluya. La Pepe Jesús nada. O hasta y hoina. No. Jesús entra y dice: alaben a Dios en su santuario. Pero como yo no quiero leer solo, y tenemos voces tan potentes en el Centro Familiar Cristiano, porque ahí está Jesús, está intentando entrar ya y no le dejamos todavía, porque hay un pastor que ando baila y predica. Entonces dice: a la cuenta de 2, vamos a leer bien fuerte, con toda nuestra fuerza. Vamos a hacer el primer ejercicio. 1, 2. Alaben, alábenlo en su majestuosa bóveda celeste. Alábenlo por sus poderosos hechos. Alábenlo por su grandeza infinita. Alábenlo con toques de trompeta. Alábenlo con arpa y salterio. Siguiente. Alábenlo danzando al son de panderos. Alábenlo con flautas e instrumentos de cuerdas. Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos vibrantes. Que todo... Ahora, use su imaginación. Ya estamos terminando, ya estamos terminando. No voy a aceptar almuerzo de nadie porque estoy de ayuno. Entonces tranquilos, hermanos. Pastora, vos también, ¿verdad? Bueno, use su imaginación. Jesús, Jesús, el amado, el Rey, vuelve, sentado en su caballo blanco,
sus ojos como de fuego. ¡Wow! El Rey de toda la tierra. Todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. Por Él subsiste todo lo que hay. Y no hay otro nombre más grande ni más poderoso que el de Él. Tanto que en el infierno, al pronunciar Jesús, los demonios hasta se arrodillan y tienen que reconocer: ese Jesús estaba entrando, ese Jesús es el que quiere entrar. Y mientras le alabamos va a haber una guerra. Mientras le recibimos va a haber una guerra. No importa la guerra, porque el Señor va a hacer milagros, el Señor va a hacer prodigios y el Señor va a hacer maravillas. Entonces ahí, con esa música de fondo, vamos a leer de vuelta el Salmo 150 y nos vamos. Ponemos ahí la música. Ponemos otra vez, por favor, Salmo 150. Salmo 150. A la cuenta de 2. 1, 2. Un ratito. Con más fuerza, con más fuerza. Jesús está entrando. De vuelta, Mati, por favor, la música. De vuelta, por favor. Vamos a ver. 1, 2. Alaben a Dios en su santuario. Majestad de la celeste. Alábenlo por sus hechos poderosos. Alábenlo por su grandeza infinita. Alábenlo con toques de trompeta. Alábenlo con arpa y con salterio. Alábenlo danzando al son de pandero. Alábenlo con flautas e instrumentos de cuerda. Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos vibrantes. Declarando: no importa la guerra, Cristo vuelve y yo le estoy esperando. No se va a enfriar mi amor, al contrario, se va a encender mi amor en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, en el nombre de Jesús. Así que quiero animarte a que a por lo menos 3 o 4 personas, con un abrazo, pero ese abrazo medio rompe costillas, le digas: Dios te bendiga. Vamos que hermano, vamos que hermana, en el nombre de Jesús.